Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Les habla la tía Javiera del programa de integración escolar y el día de hoy les traigo este video para que recordemos lo que estuvimos trabajando la semana pasada con nuestra profesora en la asignatura de lenguaje. La semana pasada principalmente estuvimos viendo los cómics, historietas, los conectores y las anécdotas. Eso fue lo que estuvimos principalmente viendo durante la semana pasada. Vamos a hacer un recordatorio de las actividades que estuvimos haciendo cada día para que recordemos y aquel estudiante que no las pudo hacer tenga la oportunidad de hacerlas. Entonces, el día lunes 16 de agosto estuvimos realizando en el texto del estudiante la página 109, 110 y 111 y en nuestro cuaderno de actividades la página número 66. Entonces, en el texto del estudiante tuvimos que visualizar la página 109, tuvimos que leer el texto titulado Misión cumplida, que se encontraba en la página 110, y tuvimos que leer lo que decía en la página 111 sobre las normas de cortesía al momento de recitar un poema. Y en el cuaderno de actividades tuvimos que realizar la página 66, que correspondía a la lectura Misión cumplida, en donde ustedes tenían que ir leyendo cada pregunta y luego responder según lo que habían leído en el texto. Luego, en la actividad número 2, tenían que encontrar el significado de las palabras aventura y proyecto y crear un pequeñito párrafo que incluyera estas dos palabras para por último evaluarse a ustedes mismos recitando un poema y evaluar las normas de cortesía. Y eso fue lo que estuvimos realizando el día lunes. El día miércoles 18 de agosto estuvimos realizando la página 112 y 113 del texto del estudiante y en nuestro cuaderno de actividades la página 67. Principalmente este día estuvimos viendo los cómics o historietas. Ese día dijimos que los cómics o historieta eran textos que narraban una historia por medio de una secuencia de imágenes y que tenían unos diálogos muy breves o pensamientos que se encontraban en pequeños globos. Las historietas o los cómics tenían elementos como las viñetas, que eran los cuadros donde se desarrollaba la historia. También tenían los globos, que contenían lo que los personajes decían o pensaban. Y también tenían el cartucho o el recuadro, donde se introducía lo que decía el narrador. También los cómics o las historietas utilizan onomatopeyas, que son palabras que imitan sonidos como por ejemplo wow, boom, plop, plaf, etc. Ese día también estuvimos visualizando los distintos tipos de globos. Teníamos globos de pensamiento, teníamos globos de expresiones, etc. Y en el cuaderno de actividades tuvimos que realizar un cómic del cuento que ustedes habían escuchado anteriormente titulado El Rey Mocho. Tenían que crear un cómic, pero antes tenían que planificarlo respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Quiénes leerán la historia? ¿Dónde ocurrirán los hechos? ¿Qué personajes participarán? ¿Qué le ocurrirá a los personajes? ¿Y qué onomatopeyas incluiré? Luego que hayan planificado, podían escribir su cómic de manera correcta, siguiendo la estructura de los cómics, para luego tener que evaluar su cómic, colocando sí o colocando no, según lo que el indicador señalaba. Y estas fueron las actividades que estuvimos realizando el día miércoles. El día jueves estuvimos realizando en el texto del estudiante las páginas número 114, 115 y 116 y en nuestro cuaderno de actividades la página 68 y 69.
Ese día principalmente estuvimos leyendo el texto que se encontraba en la página 115 titulado El misterio de la moneda desaparecida, y en la página 16 nos enseñaban a utilizar de manera correcta los conectores. Y los conectores, niños, son palabras que sirven para enlazar frases, oraciones o palabras y darles un sentido más coherente y se pueda entender de mejor manera lo que uno quiere expresar. Hay muchos conectores, pero entre los más comunes tenemos sin embargo, también, por lo tanto, pero, después, es decir, por el contrario, porque y en cambio. Vuelvo a repetir, tenemos muchos conectores, pero estos son los más comunes. Entonces, en nuestro cuaderno de actividades, en la página número 100, en la página 68 y 69, teníamos que responder algunas preguntas referidas al texto leído en la página 115, titulado El misterio de la moneda desaparecida. Tenían que ir leyendo y tenían que ir respondiendo cada pregunta. Y por último, el viernes 20 de agosto estuvimos realizando en el texto del estudiante las páginas 117 y 118 y en nuestro cuaderno de actividades la página 70 y 71. Ese día principalmente que leer lo que significaba una anécdota. Y una anécdota es un relato narrado por quien vivió la experiencia. Se escribe en primera persona y puede narrar una aventura, una experiencia divertida, entretenida, desastrosa o una situación interesante que alguien quiera contar. Es un hecho personal, escribe en primera persona y se cuenta algo divertido o algo importante que le haya ocurrido a nuestra persona. Entonces, en el cuaderno de actividades, ustedes lo que tenían que realizar era pensar que eran un personaje del cuento que habían leído con la profesora titulado El enano saltarín y tenían que escribir una anécdota que relate algo que vivió este personaje. Primero, tenían que planificarla respondiendo las dos preguntas: ¿qué personaje serás? Y ¿qué situaciones vivió el personaje que quieres relatar? Luego, tenían que escribir su anécdota siguiendo la estructura de una anécdota: título, inicio, desarrollo y final, para finalmente tener que evaluar su anécdota según los indicadores que esta tablita señala. Y esas fueron las actividades que estuvieron realizando el día viernes y durante toda la semana. En pocas palabras, estuvieron trabajando los cómics, las historietas, los conectores y las anécdotas. Recuerden que cualquier duda o consulta nos pueden preguntar al WhatsApp y yo me despido y les mando un beso y un abrazo de oso. Pronto nos vamos a estar viendo. Adiós.